bien? ¿Me puedes hacer un favorcito? ¿Me puedes repetir lo de cómo sacaste el 540? Perdón, es que me... Listo, dale. Entonces, nos quedamos acá. Las equivalencias. Pi, 180. En la columna de pi pongo los 3 pi medios y en la columna de 180 pues pongo la x porque es lo que estoy intentando hallar. Luego hago la multiplicación en cruz. Entonces, pi por x me va a dar pi x y luego 180 lo multiplico por todo esto. Entonces recordemos que, espérenme, acá, ya. Entonces 180 por 3 pi medios, ¿ok? Entonces 180 por 3, entonces esa multiplicación te tiene que dar 540 pi, ¿listo? Sobre 2. De ahí es donde saco el 540, ¿vale? Bueno, ahí parece un más, pero es una multiplicación. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Listo? ¿Por ahí alguien más iba a preguntar? ¿Nadie? Listo. Era yo, profe, pero no, ya. Gracias. Listo. Bueno, entonces ahora entramos a razones trigonométricas y ángulos notables. Entonces, como les había comentado, las razones trigonométricas denotan las relaciones existentes entre los lados de un triángulo dibujado dentro de la circunferencia unitaria, ¿ok? Entonces, para este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Yo en este triángulo dibujé C1, pero acá vamos a decir que esto es CA, y este C2 vamos a decir que es CO. ¿Listo? Por lo tanto, este Pitágoras va a ser h cuadrado igual a CO cuadrado, o bueno, CA en ese caso porque es C1 más CO cuadrado. ¿Qué significa? Cateto opuesto, CO, y cateto adyacente, CA. ¿Listo? Luego de eso, entonces, esta es la técnica que yo utilicé pues, para aprenderme el seno, coseno, tangente, cotangente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para hacer esas funciones o escribirlas, vamos a escribir coca, HH. ¿Listo? Coca, HH. Y vamos a escribir lo mismo, pero en sentido inverso y empezando desde la derecha. Entonces, coca, HH. ¿Listo? Y luego trazamos las líneas. Lo verdaderamente de memoria que se tiene que aprender es el orden. El seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. De esa forma, entonces, nosotros ya podemos construir todas las relaciones trigonométricas que tienen acá arriba. ¿Listo? Entonces, nuevamente, empezamos con coca, HH, y en la parte de abajo, coca, HH, pero de derecha a izquierda. ¿Listo? Y bueno, muy importante aprendernos este triángulo. Ahora, cuando ustedes estén en el examen, obviamente ustedes no les van a dejar sacar calculadora, así que deben tener una técnica para aprenderse el seno, el coseno, el tangente o el cotangente de todos los ángulos que nosotros vayamos a trabajar. Como les dije, los ángulos notables. Para eso, yo utilizo esa técnica. Algunos la vieron ya la vez pasada cuando estábamos resolviendo algunos ejercicios, no me acuerdo en qué clase, pero yo se las mostré. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a dibujar un triángulo que medianamente para nuestros ojos tengan todos los lados de la misma magnitud. En este caso yo les coloqué magnitud 2 a todos los lados. ¿Ok? No sé si ya se los enseñaron, pero un triángulo que tiene todos sus lados iguales, también tiene sus ángulos internos iguales. Y todos equivalen a 60 grados para una suma total de 180 grados. ¿Listo? Siguiente paso. Vamos a dividir ese triángulo con una línea imaginaria en dos partes iguales. Vamos a obtener ese triángulo de acá. Como el ángulo de acá era de 60 grados y lo partimos en dos mitades iguales, entonces nos va a resultar un ángulo de 30 grados. Este ángulo de acá se va a mantener y pues noten que al partirlo en una mitad generamos un ángulo de 90 grados acá muy conveniente para nosotros. Ya teníamos la magnitud de este lado, que era 2, y pues como partimos este lado en dos partes totalmente iguales, pues tenemos que la magnitud de este triángulo es 1.
¿Listo? Y pues por Pitágoras, nosotros ya tenemos la hipotenusa, tenemos uno de los catetos, por lo cual nos falta obtener el otro cateto. Si despejamos el 1 que está acá sumando, pasa al otro lado a restar y nos va a dar que 4 menos 1 es 3. Pero como está elevado al cuadrado, pues vamos a sacar una raíz. Como resultado, este lado de acá nos va a resultar que es raíz de 3. Ya con este triángulo es muy sencillo sacar todas las relaciones trigonométricas que nosotros estamos manejando. Entonces vamos a empezar con el ángulo de 60 grados. Por el ángulo de 60 grados nosotros tenemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Aquel lado que no me toca mi ángulo de 60 grados, en este caso este de acá. Por lo cual es raíz de 3 y siempre lo dividimos sobre la hipotenusa, que es sobre 2. ¿Listo? Coseno, que es el cateto adyacente sobre hipotenusa, es este, 1 sobre raíz de sobre 2, qué pena, 1 sobre 2. ¿Listo? Ahora, acá viene algo importante, y es este raíz de 3, que es de donde sale. Entonces, tangente nos dice que es cateto opuesto, que es raíz de 3, sobre adyacente. Ah, bueno, ok, ahí está bien. Entonces ahí no aplicaría. Aplicas en el cotangente, qué pena. Entonces, cotangente nos dice cateto adyacente, el cateto adyacente es 1, sobre cateto opuesto, que es raíz de 3. Pero noten que en la matemática a la gente generalmente no le gusta tener raíz de 3 abajo, o bueno, cualquier raíz en general. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Un proceso que se llama el proceso de racionalización. ¿Listo? Ese proceso de racionalización es el siguiente. Yo cojo ese raíz de 3 que quiero eliminar y voy a hacer lo siguiente. ¿Listo? Esto equivale a como si yo estuviera multiplicando por 1. ¿Por qué? Porque raíz de 3 sobre raíz de 3 es igual a 1. Entonces yo no estoy afectando esta relación de acá. Luego hago la respectiva multiplicación. 1 por raíz de 3 me da raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 me va a dar 3. ¿Listo? De ahí es de donde sale esto de acá. ¿Listo? Muy importante que se acuerden de eso. Generalmente es muy necesario en los exámenes. ¿Listo? Ese proceso de racionalización. No es nada del otro mundo, entonces no se preocupen. ¿Listo? Bueno. Lo mismo, entonces sacamos el secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que es 2 sobre 1, y me da 2. De aquí también obtengo el cosecante, que es 2 raíz de 3 sobre 3. Y pues con el ángulo de 30 grados podemos hacer exactamente lo mismo, ¿listo? Ahí se los dejo anotados. La idea es que ustedes hagan el ejercicio para que aprendan y entiendan cómo sacar las relaciones trigonométricas, ¿vale? Ahora entramos, o bueno, esperen un minutico mientras ustedes anotan eso. Identidades trigonométricas. Entonces, como ya les había comentado anteriormente, las entidades trigonométricas se basan en función de la ecuación principal que nosotros obtuvimos de la circunferencia unitaria, que es esa que tenemos ahí, ¿ok? Entonces, a partir de ahí nosotros podemos obtener cualquier cantidad de entidades trigonométricas. Les doy un ejemplo acá de qué sucedería si yo cogiera dicha ecuación que tengo acá arriba y toda la dividiera por coseno cuadrado de alfa. Entonces, seno cuadrado de alfa y sobre coseno cuadrado de alfa es lo mismo que elevar, bueno, lo mismo que nosotros cogiéramos esta relación de acá, seno y coseno, las eleváramos al cuadrado. Entonces, cojamos eso, CO sobre H y una línea más larga, CA sobre H. Si hacemos ley de la oreja para esa división, nos quedaría COH arriba, CAH abajo, pero la H se repite así que se va. Como resultado nos quedaría CO sobre CA, ¿correcto? Y si miramos acá nuestras relaciones, CO sobre CA es tangente, ¿listo? Por lo cual, seno cuadrado
Y coseno cuadrado, a pesar de que tenga el cuadrado, no afecta, ¿listo? Para que no se vayan a confundir. Seno cuadrado sobre coseno cuadrado me va a dar un equivalente de tangente cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa, pues se nos va todo, así que queda 1. Y esta relación de 1 sobre coseno cuadrado de alfa es equivalente a secante cuadrado. Les dejo de ejercicio que comprueben esto. Es decir, que hagan 1 sobre coseno, que es la que equivale coseno, a cateto adyacente sobre hipotenusa, y que verifiquen que verdaderamente equivale a un secante. ¿Listo? Y así la podemos obtener. Y finalmente, pues podemos despejar este más 1 al otro lado, me queda menos 1, y esta sería una relación que podemos obtener. Otras relaciones que podemos obtener es haciendo el mismo ejercicio de dividir toda la ecuación inicial que tenemos y dividirla por seno cuadrado de alfa. ¿Listo? Y pues obtendríamos algo muy similar a esto, 1 más cotangente cuadrado de alfa igualado a cosecante cuadrado de alfa. ¿Listo? Les dejo de ejercicio que comprueben que verdaderamente esto que escribí acá llega acá. ¿Listo? Simplemente como ejercicio para que lo repasen. Listo. Bueno, ahora algo muy importante, generalmente no sale, pero cuando sale le da bastantes puntos a las personas que lo llegan a saber. Y es la ley del seno. ¿Sí? ¿Me dejas ver, por favor, la anterior diapositiva? Es que es para... Vale. Listo, gracias. Vale. Bueno, como les comentaba, entonces la persona que sepa o tenga dentro de su radar estas leyes tiene bastantes posibilidades de que consiga más puntos en los exámenes. Y bueno, les voy a explicar de qué trata. Entonces, por un lado tenemos la ley del seno, por otro lado tenemos la ley del coseno. La ley del seno es esta de acá, como pueden notar, se llama ley del seno justamente porque todas las relaciones que se derivan de este triángulo tienen relacionado el seno de algún ángulo. Y les voy a enseñar a cómo trabajarlo. ¿Listo? Entonces, noten que tenemos estos triángulos, no son de ángulo recto, y tenemos 3 ángulos internos que nos están relacionando y 3 lados que también nos están relacionando. Para nosotros trabajar esta ley del seno, lo que nosotros debemos hacer es relacionar, por ejemplo, este lado, el lado A, con su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto? El ángulo que nunca lo va a tocar. En este caso no es beta, no es sigma, sino que es alfa, porque es el único que no toca al lado. ¿Listo? Por lo cual hay una relación de proporcionalidad acá. Luego de eso, entonces vamos a hacer lo mismo con el seno de beta. Seno de beta, bueno, el lado B. Lado B lo relacionamos con el ángulo que nunca lo toca, o el que lo mira más bien, que es beta. ¿Listo? Y como consecuencia, pues el que nos queda solito es el lado C con el seno de sigma. ¿Listo? Noten algo. En esta igualdad no siempre nosotros tenemos que trabajar con las 3 igualdades, es decir, con alfa, con beta y con sigma. Generalmente para un ejercicio que a ustedes les va a aparecer, únicamente van a tener que trabajar con 2 de ellos. Con alfa con beta, con alfa con sigma, con beta con alfa. ¿Listo? Entonces no necesariamente tienen que trabajar con los 3. ¿Ok? Ahora, para que ustedes puedan trabajar con la ley del seno, y esto no se los enseña en ningún libro, es que ustedes, para poder resolver un triángulo mediante la ley del seno, deben tener mínimo un ángulo, 2 ángulos y un lado. ¿Listo? A eso me refería con AAL. Para tener 2 ángulos, como lo denoto acá, y un lado. O, por el contrario, deben tener 2 lados y un ángulo. Y les voy a enseñar por qué. Noten que si nosotros cogemos, por decir algo, seno de alfa y seno de beta. Si alguno está copiando, por favor, pónganme atención en este momento para que cojan la idea de la ley del seno. ¿Listo? Paren y yo ahorita les doy 2 minutos para copiar. Noten que, por decir algo, si yo tengo un triángulo y voy a coger estas 2 de acá, seno de alfa, seno de beta, y a A y a B. Entonces noten, esta es una ecuación lineal. ¿Qué quiere decir? Que de acá yo solo voy a poder obtener o despejar una sola variable. Por lo cual, asumamos que yo no tengo el lado B. Si yo no tengo el lado B, entonces yo por lo tanto debo tener este ángulo beta
este ángulo alfa y este lado A. Por lo cual se cumpliría esta relación de acá, de tener dos ángulos y un lado. ¿Listo? Ahora supongamos, por aparte, supongamos que yo no tengo este ángulo alfa y es el que yo quiero despejar. Entonces, si yo quiero despejar a alfa, yo debo tener este lado A, el lado B y mi ángulo alfa, mi ángulo beta, qué pena. Por lo cual se cumpliría esta relación de que tengo dos lados y un ángulo A. ¿Listo? Por eso es que les digo que ustedes solo tienen que trabajar con dos de estos lados. No siempre van a trabajar con los tres. De hecho, casi nunca. De hecho, nunca. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuénteme. ¿Cómo sería para uno encontrar? Es que hay un ejercicio, ¿sí? Que Sí. tiene el 35, en el ángulo tiene 35 grados y en el cateto adyacente tiene 16 centímetros. ¿Uno ahí cómo hace para encontrar la hipotenusa? ¿No se puede? 35 grados y 16 unidades de cateto adyacente. Señor. Sí, sí se puede. Entonces, digamos, usted quiere hallar la hipotenusa, ¿cierto? Señor. Entonces, la relación que ahí nos podría ayudar es el coseno de 35 grados. Eso sería igual a cateto adyacente arriba, que es 16, e hipotenusa abajo. ¿Listo? Entonces, note que usted ya tiene 35 grados, tiene 16 y solo tiene una incógnita, que es h. Entonces, simplemente despejaría esa h. Entonces, voy para acá. Entonces, h sería igual a 16 sobre coseno de 35 grados. ¿Listo? Así sería. ¿Por qué? Porque h lo pasé a multiplicar al otro lado y luego pasé coseno de 35 a dividir. ¿Listo? Y así se solucionaría. Claro que en un examen generalmente un ángulo así tan difícil, 35 grados, no va a aparecer. Van a aparecer ángulos notables. 30, 45, 60 y 90. Eso es lo que les va a aparecer a ustedes. Ah, listo, profe, gracias. Sí, eso es uno de los trabajos de matemáticas que me toca entre ayer y hoy. Ok, listo. Y algo ahorita lo miramos. Listo. Ahora, este es mucho más difícil, la verdad, la ley del coseno, y es la que pues se está enunciando ahí. Digamos que no hay un truco para aprendérselo en realidad. Esta ecuación yo me la aprendí de memoria, no sé, me gustó mucho, y se las voy a explicar. Supongamos entonces, yo tengo un lado que quiero hallar. En este caso va a ser c cuadrado. Bueno, c. Entonces, para hallarse, lo que yo voy a coger es, al otro lado del igual, elevo los dos lados que ya tengo al cuadrado y luego le resto dos veces la multiplicación de mis lados que ya tengo por el coseno del ángulo opuesto a C. ¿Listo? Como les digo, no hay un truco exacto para ello, pero pues digamos es más como mentalidad matemática, por llamarlo de alguna manera, para saberlo sacar. Entonces, ¿qué hago? Si quiero hallar cojo estos dos, los multiplico al cuadrado, los sumo y luego le resto el doble de la multiplicación de estos dos y el coseno de mi ángulo opuesto. Noten que aquí no interviene ni alfa ni beta, por lo cual son indiferentes. Si los tengo o no los tengo, no me importa. Generalmente, obviamente, se va a utilizar cuando yo no los tengo, porque si yo tuviera otro ángulo, pues ya sería muy fácil aplicar la ley del seno, ¿listo? Entonces ya es ojo de ustedes de que empiecen a identificar cuándo es que puedo utilizar seno y cuándo es que tengo que utilizar coseno, ¿listo? Bueno, y el truquito que el mismo para la ley del seno, se lo puede aplicar a la ley del coseno. Si yo quiero hallar una incógnita, debo tener como mínimo 3 lados o puedo tener 2 lados y un ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Si yo quiero hallar este ángulo sigma que tengo acá, pues noten que yo no lo puedo obtener si no tengo los otros lados. Es decir, tengo que tener tanto a A como a B como a C. Si me falta alguno, voy a tener dos incógnitas y ya no se puede solucionar porque esa es una ecuación lineal. ¿Listo? Y por el otro lado, entonces, debo tener 2 lados y un ángulo, que es lo que obviamente estamos mirando acá. No tengo un lado, entonces debo tener los otros 2 lados y claramente el ángulo. ¿Pero el ángulo qué? Opuesto. Opuesto. Anoten eso ahí, grande, en mayúscula, el lado opuesto. O el ángulo, qué pena, opuesto, o el ángulo que está mirando al lado que quiero observar, que quiero hallar. ¿Listo? ¿Dudas hasta este punto? ¿Todo muy claro?
Sí, claro. De hecho, para allá vamos. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo sería la fórmula del truco si tuviéramos solamente 3 lados? Sería la misma fórmula. Espérame, ¿dónde está el mouse? Ya. Sería la misma fórmula, solo que entonces tú tendrías que despejar de aquí coseno de sigma. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría. Vamos a hacerlo así. Yo lo voy a hacer paso a pasito. Lo voy a explicar así. Entonces quedaría 6 cuadrado menos a cuadrado menos beta cuadrado. Y bueno, y como ese menos 2ab está multiplicando, entonces pasaría a dividir sobre menos 2ab. Así quedaría. ¿Listo? Y esperen que ya me dio hambre. Voy a traer chocolatico. Sí, justamente ya vamos para allá, para ver las aplicaciones que tienen todo lo que les he enseñado, ¿listo? Bueno. Y ya, como conclusión, chicos, para los ejercicios que hagan, no sigan este meme. Siempre, porfa, coloquen la calculadora en radianes o en grados, dependiendo de cómo estén trabajando, generalmente en grados, para que no la vayan a embarrar. Por eso es que se caen los puentes, ¿listo? Y muchas gracias. Ahora vamos a entrar en las aplicaciones de la circunferencia unitaria y de todo lo que les enseñé hoy. Entonces, ¿hay más ejercicios? Listo. Tenemos este primer ejercicio. 3 pueblos ABC se unen con carreteras. De A hasta C hay 6 kilómetros y de B a C hay 9. El ángulo que forman esas carreteras es 120 grados. ¿Cuál es la distancia de A hasta B? Inicialmente, chicos, entonces lo que ustedes tienen que aprender es a ir desarrollando una mentalidad para entender lo que les están diciendo y poderlo pasar a un gráfico, que es lo que justamente yo hice ahí. ¿Listo? Entonces, esperen, borro estos detallitos que había puesto por ahí. Listo. Entonces, nos dicen, de A hasta C hay 6 kilómetros. Listo. Dibujamos esa línea. De A hasta C hay 6 kilómetros. Y de B hasta C hay otros 9. De B a C hay otros 9 kilómetros. El ángulo que forman estas carreteras, cuando dicen esas carreteras, se están refiriendo a las dos últimas que mencionaron, es decir, a B y a C. Es de 120 grados. ¿Cuál es la distancia de A hasta B? Listo. Entonces, ya habiendo dibujado ese triángulo negro y de haber ubicado nuestros puntos álgidos, que son A, C y B, y las magnitudes de 6 y 9, entonces nosotros procedemos a resolver nuestro ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Claramente, este 120 grados no es un ángulo notable. Tenemos que apoyarnos de alguna manera para generar que este triángulo se convierta en un triángulo mucho más manejable. ¿Cuáles son los triángulos más manejables? Pues los que son de ángulo recto. En este caso lo que yo hice fue, proyecté esta línea un poquito más hacia allá y luego proyecté acá una línea recta para formar un ángulo recto. ¿Ok? Como yo ya sabía que habían 120 grados acá, pues simplemente le coloqué su complemento, que es el de 60 grados. ¿Listo? Con eso completé 180 grados.
Ahora, lo que hay que hacer es entender de dónde fue que saqué este 30 grados y de dónde saqué este 9 raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo lo podemos hacer? Pues la suma de los ángulos sería 180 y pues como ya tenemos 90 y 60, pues ahí sacamos el 30 grados y como es un ángulo de 30 y 60, pues es que me acuerdo de esa ley, pero no sé cómo se aplica, de que si la hipotenusa es 9, entonces un cateto pasa a ser 9 raíz de 3 sobre 2 y el otro cateto es como la mitad, creo, no sé, algo así. Tienes la idea. Entonces, póngale cuidado. Yo ya tengo el ángulo de 60 grados, ¿sí? Este 30 grados, venga, lo borramos acá. No lo tenemos, ¿cierto? Pero entonces acuérdense que toda suma interna de los ángulos de un triángulo da 180. Como ya teníamos este 90 de acá y este 60 de acá, estos dos sumados me dan 150. Luego, a partir de ello, yo puedo decir que este angulito de acá es de 30 grados. ¿Listo? Uy, hacemos esa línea. Listo. Entonces de ahí fue que obtuve ese 30 grados. Ahora, ¿cómo hago yo para hallar la magnitud de esto de acá, de este segmento, por decirlo acá, que va de C a este punto? Vamos a llamarlo D, ese punto de ahí. ¿Cómo harían ustedes entonces para hallar ese ladito? ¿Ah? Ideas. Con el coseno, con el seno de 30. Con el seno de 30, sí, correcto. Vamos a hacerlo por ese lado entonces. Profe, entonces sería de pronto con el seno de 30 y el 60 sería como el cateto opuesto. Esperen a ver, seno de 30. Bueno, no, en este caso nosotros vamos a trabajar coseno de 30 por una razón. Y acuérdense la relación trigonométrica que habíamos manejado. ¿A qué es igual coseno de 30? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Acuérdense que solo puede haber una incógnita. Entonces, coseno de 30 claramente ya lo tenemos. ¿No es coseno cateto adyacente? Sí, qué pena. Sí. Adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente, que es el que estamos ubicando, es nuestra incógnita y la hipotenusa ya la tenemos. Luego, a partir de eso, entonces yo puedo decir que coseno de 30 es igual a segmento CD, le voy a colocar acá, CD, sobre 9. Luego. Yo creo que ahí está, porque ahí el cateto adyacente sería 9 raíz de 3 sobre 2. No, sería no, BD. Tenemos este ángulo de acá, 60 grados, ¿cierto? Y acuérdense que el lado largo, el lado más largo del triángulo es la hipotenusa. Siempre, siempre, en todo momento. Luego, el cateto adyacente es este de acá, ¿listo? Muy importante eso, no confundan los lados. ¿Listo? Despejamos. CD es igual a coseno de 30 por 9. Y bueno, ¿cómo hacemos para...? Una pregunta. Usted dijo que el cateto adyacente es el que está abajo, por ejemplo, bueno, ahí abajo del 60. Sí. ¿Pero ese no sería el opuesto? No. Ah, ok, sí. Entonces sería coseno de 60. Es que estamos trabajando con el ángulo de 30. Sería coseno de 60. Sí, no, entonces será acá 60. Sí, qué pena. Estaba trabajando con el ángulo de 30, les estaba escribiendo, pero estaba pensando con el de 60. Listo. Ahora sí. Ya entiendo por qué están confundidos. Ahora sí, coseno de 60 es el adyacente, que es este de acá, sobre la hipotenusa. ¿Listo? Listo. Ahora sí, ya estamos bien. Listo. Entonces, ya teniendo esa ecuacióncita, entonces hacemos nuestro triángulo. No es necesario que dibujen todo lo que dibuje, solamente que se aprendan el triángulo, su forma básica. ¿Listo? Que es esta. Y hallamos el coseno de 60. Entonces, por
Por cuenta del triangulito, entonces decimos coseno de 60 es adyacente sobre hipotenusa, que es raíz de 3. Pero ya les había dicho que por racionalización eso quedaría raíz de 3 sobre 3. Eso no es. Luego, eso quedaría raíz de 3 sobre 3 por 9. De tal forma que multiplicando me quedaría... Momento, hay algo que quedó mal. Ah, ok, sí. Ya sé que quedó mal. Qué pena. Toca que me avispen, chicos. Era adyacente sobre hipotenusa y yo le puse fue este de acá. Entonces es un medio. Perdón. Listo. Entonces, un medio. Pero ¿dónde salió ese maldito? A ver. Adyacente sobre hipotenusa. No, ahí está bien. Un medio. Listo, de tal forma que ese lado terminaría... terminaría midiendo 9 medios, que es equivalente a 4.5, como lo quieran trabajar. En el caso del examen, vamos a trabajar únicamente con fraccionarios. No se compliquen la vida trabajando con decimales. ¿Listo? Listo. Siguiente, entonces, tenemos que sacar este lado de acá. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a trabajar en esta ocasión con 30 grados. ¿Listo? Respecto a 30 grados, este lado, ¿qué viene siendo? El adyacente. Como es el adyacente, vamos a trabajar con la función coseno. Entonces, coseno de 30 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Reemplazando, entonces tendríamos que es coseno de 30 grados. ¿El opuesto cuál es? Pues el que estamos hallando, que voy a llamarlo el segmento BD, porque son los puntos que lo unen, la B y la D, sobre hipotenusa, que viene siendo 9. ¿Listo? Despejamos. BD, coseno de 30, coseno de 30 por 9. ¿Listo? Yo ya tengo el triángulo en la cabeza, les recomiendo que lo tengan. Entonces, coseno de 30, ¿qué vendría siendo? Me vendría siendo raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Si tienen el triangulito ahí, revísenlo y se darán cuenta que no estoy mintiendo. Y de ahí fue que obtuvimos ese 9 raíz de 3 medios que estaba dibujado ahí inicialmente. ¿Listo? Bueno, ya tenemos eso. ¿Y ahora qué proponen ustedes que hagamos? Estamos hallando esto de acá. Este lado de acá. ¿Qué proponen ustedes que hagamos? Sumar los lados de AC y de CD y sacarle... y pues con el cateto de B y D, pues se saca la hipotenusa. Con el teorema de Pitágoras. Si sumamos 6 más 9 medios, eso me va a dar 12 más 9 sobre 2. Que esto equivale a 21 medios. ¿Listo? Ese es todo el lado de ahí que tenemos para... ¿Para qué? Para este lado de acá, enterito. ¿Listo? Bueno. Pero acá tenemos un problema. Noten que tenemos este ángulo de 30 grados. Tenemos este 60, este 90, pero nos falta acá un ángulo o nos falta acá un ángulo. Entonces tocaría con el ángulo de 120 y... No. Entonces, ahí venimos y miramos lo que yo les había comentado. Ley del seno. ¿Qué se necesita para trabajar con ley del seno? ¿Dos lados, un ángulo o al contrario? Dos ángulos, un lado. Entonces miremos. Acá tengo dos lados, se cumple el de arriba, y tengo este ángulo de acá. Como lo tengo, entonces yo podría trabajar con ley del seno. Miremos a ver qué tan fácil o qué tan difícil es. Teniendo los dos lados. Listo, entonces. Este lado lo voy a llamar K. Listo, y este lo voy a llamar M. Entonces, mi lado K, que es este de acá, se relaciona con mi ángulo M, que es este de acá, que no lo tengo. Seno de un ángulo por ahí.
Y tengo mi lado M, pero tampoco tengo... permítanme un minuto, chicos, que me están llamando, no sé para qué. Listo, ¿en qué vamos? Entonces no tenemos el otro ángulo, ¿cierto? Tengo M, pero no tengo este ángulo de acá. Diosito. Listo, no, qué pena. Es que estaba teniendo una llamada y estaba mirando algo. Listo. Bueno, entonces, ¿qué onda? Listo. Lo que les estaba comentando, bueno, entonces noten que tampoco tenemos este ángulo de acá, ¿cierto? Entonces no nos serviría. Sin embargo, creo que la ley de coseno sí nos sirve. ¿Qué necesitamos? 3 lados para hallar un ángulo o 2 lados y un ángulo. Esto efectivamente sí lo tenemos para hallar un lado. ¿Por qué? Porque tenemos este lado de acá, tenemos este lado de acá y tenemos este ángulo de acá, que es el que está mirando directamente a el lado que estoy buscando. Entonces, efectivamente, si queremos hacernos la vida más fácil, lo podemos hacer con ley del coseno. ¿Listo?
Listo, entonces, vamos a hacer ley de coseno. De hecho, yo lo había hecho acá, yo lo tengo ya resuelto y lo hice por otro lado y me compliqué muchísimo. Pero con ley del coseno sale rápido. Entonces, quiero hallar mi lado. Voy a decir que este lado es mi lado z. ¿Listo? Entonces, mi lado z cuadrado va a ser igual a mi segmento k cuadrado, que ya les había comentado, más mi segmento m cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de k por m por el coseno del ángulo que lo está mirando, en este caso es de 90 grados, voy a colocarlo de una vez, ¿listo? Pero como ustedes recordarán, coseno de 90 no existe. Eso es 0. ¿O es 1? Ya no me acuerdo. No, es 0. Por lo tanto, como coseno de 90 es 0, pues toda esta fracción se va. Luego terminamos en un simple teorema de Pitágoras, que es este de acá. Entonces, z cuadrado. Un minuto, chicos. Listo. Y vamos. Z cuadrado, ojalá alguien haya adelantado ya, es igual a 21 medios cuadrado más 9 raíz de 3 medios cuadrado. Luego, z cuadrado va a ser igual a 21 al cuadrado, pongámoslo acá rápido. 21, 42, eso es 4, 4, 1. Listo. Entonces 21 al cuadrado es igual a 441 sobre 4 más 9 por 9, 81. 3 al cuadrado es 3 sobre 4. Listo. Esto que equivale a 441 más 81 por 3, eso es 8 por 3, 24, 243 sobre 4. ¿Cierto? Y eso sumado me da igual a 684 sobre 4. Listo, saquémosle mitad a eso. Mitad de 2 es 2, mitad de 4 es 2, mitad de 3, 684, eso es 342. Y la mitad de 342 es 171. Listo. Luego, z cuadrado es igual a 171. Pero hay que sacarle raíz, así que z sería igual a raíz de 171. ¿Listo? Ahora, generalmente el examen sí les va a presentar ese 171, pero no de esa forma. ¿Por qué? Porque el examen les presenta la solución más simplificada posible. Luego, a este número hay que mirar si lo podemos descomponer en factores primos. Claramente, no se puede dividir en 2 porque no es un número par. Vamos a intentar por tercera. ¿Cómo puedo saber yo que dividimos por tercera? Eso se lo enseñaron por allá en la primera clase de ustedes. Y es sumando cada dígito de ese número que tenemos ahí. En ese caso, sumamos 1 más 7 más 1 nos da 9. 9 es múltiplo de 3, así que sí se puede sacar tercera. Entonces, tercera de 17, eso es 6. Me queda 2. Tercera de 21, eso es 7. 3 por 7, 21. Listo. Luego miramos, mentiras. 3 por, sí, me pasé. Tercera de 17 no es 6, porque 3 por 6 es 18. 3 por 5, 15. Me quedan 2. Ahora sí, listo. Vuelvo y miramos. 5 más 7 da 12. 12 es múltiplo de 3. Sacamos tercera nuevamente. Tercera de 5, eso es 1 y me queda 2. 2 y 7, 27. Tercera de 27, 9. 19. Listo. Listo. Y 19 de por sí solo es un número primo, así que por lo tanto ya sabemos que no se le puede simplificar. Luego, ¿qué me queda? 19, 1. Listo. De aquí sacamos cómo vamos a representar este 171, ¿ok? Entonces, eso queda total como 3 cuadrado por 19. Listo. Volvemos a la z. Z sería igual a raíz de
3 cuadrado por 19. Voy a borrar esta simplificación, o bueno, descomposición en factores primos. Y noten que como por regla de los radicales, entonces yo puedo sacar este 3 al cuadrado y separarlo del 19 porque están multiplicándose. Luego me quedaría que equivale siendo a 3 raíz de 19. Listo. Y ahí hallamos nuestro lado z, que era lo que efectivamente nos estaban pidiendo. ¿Cuál es la distancia entre A y B? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Listo. Les voy a dar un minutico para que copien eso. Ay. Listo. Siguiente ejercicio entonces. Listo. Este es uno de los más complejos y ya se van a dar cuenta por qué. Bueno. Entonces, el enunciado nos dice, desde un punto A que está a 8 metros, sobre el nivel del suelo, el ángulo de elevación a la parte más alta de un inmueble es 35 grados y el ángulo de presión a la base es 15 grados. ¿La altura del edificio cuál es? Entonces ahí vuelve y juega lo que yo les estaba diciendo. Cada vez que tengan un enunciado similar a este, ustedes tienen que aprender a graficar lo que les están enunciando. Entonces vuelve y leemos. Desde un punto A que está a 8 metros del suelo, el punto A, 8 metros del suelo, el ángulo de elevación a la parte más alta de un inmueble es 35 grados. Cuando les dicen ángulo de elevación, ustedes lo que tienen que hacer es dibujar una línea recta y dibujar un ángulo hacia arriba, en contra de las manecillas del reloj. ¿Listo? Queda la parte más alta del inmueble y es de 35 grados. Y el ángulo de presión a la base del mismo es 15 grados, lo que estamos observando acá, ¿ok? La altura del edificio, ¿cuál es? Listo. Entonces, claramente nos están pidiendo algo que no tenemos y nos están dando simplemente dos ángulos que sumados darían 50 grados. Sin embargo, esa suma no me interesa a mí. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos intentar hallar ese lado OX que estamos nosotros buscando, porque pues noten que no podemos hacer nada porque solo tenemos un simple ángulo. No tenemos ni un lado acá, ni un lado acá, ni un lado acá. Entonces, al hallar este lado OX, nosotros ya podemos tener un lado que nos puede contribuir a hallar esta altura de acá con este ángulo y esta altura de acá con este ángulo de acá. Por lo cual es importante que lo obtengamos. Ok, entonces, otra cosa que es de notar. Noten que aquí hay 8 metros de alto, luego esta altura que hay de aquí a acá es la misma que hay de aquí a acá, porque esta es una línea recta, ¿listo? Por lo tanto, ya sabemos esta magnitud, entonces tenemos una ventaja en cuanto a ese lado. ¿Listo? Y esperen que acá faltó algo. A ver, acá. Listo. Bueno, entonces ya tenemos esa ventaja. ¿Listo? Entonces vamos a hallar ese ¿qué? Ese lado OX. Entonces, por donde nosotros queramos mirarlo, lo podemos hallar. Sin embargo, lo vamos a hacer por coseno de 15. Vamos a ver.
¿Qué resulta de ahí? Coseno de 15 grados. No, porque estamos hallando X. Ah, bueno, entonces acá hay que hacer un análisis adicional. Entonces, ¿qué lados tengo? Tengo mi lado adyacente y mi lado opuesto. ¿Cierto? Esas son las relaciones que tengo ahí porque claramente no tengo una hipotenusa. Entonces me toca relacionar este adyacente con el opuesto, ¿ok? Y mi ángulo de 15 grados. Para que sea mucho más fácil, generalmente lo que se suele hacer es dejar el lado que yo no tengo en la parte de arriba para que el despeje sea más rápido. ¿Listo? Entonces, adyacente sobre opuesto, según las relaciones que yo les mostré a ustedes, es equivalente a cotangente. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para hallar ese lado? ¿Listo? Sé que no es una función muy frecuente para hallar este tipo de funciones, pero lo bueno es que acá no nos están pidiendo resultados, nos están diciendo, hálleme la ecuación de la altura. Nótenlo acá en las respuestas. ¿Sí lo ven? Y miren que ya podemos deducir que vamos más o menos bien porque miren que acá hay un cotangente, acá hay otro cotangente y acá hay otro cotangente y acá hay otro. Entonces, pinta bien. ¿Listo? Entonces, cotangente de 15 grados es equivalente a cateto adyacente, que es el OX que tengo ahí, y sobre mi cateto opuesto, que es 8. Despejando, OX es igual a 8 cotangente de 15. Listo, perfecto, ya tengo ese lado. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Pues quiero hallar mis alturas. Esta altura ya la tengo, solo me falta YX, estoy a un pasito de terminar mi ejercicio. Entonces, claramente, vuelve y juega lo mismo. Tengo mi lado adyacente, mi lado opuesto, pero en este caso, mi lado opuesto es el que no tengo. Cateto opuesto es el que no tengo, va a ir arriba. Cateto adyacente, el que sí tengo, va a ir abajo. Esto me equivale a mí a tangente según las relaciones que yo les pasé a ustedes. ¿Listo? Esa es la forma como la que hay que hacerlo. Luego, vamos a hallar tangente de 35, que es el ángulo que me relacionan, va a ser equivalente a opuesto, YX, sobre adyacente, que es el lado OX. En este caso, que es 8 cotangente de 15 grados. ¿Listo? Bien y juega. YX es igual a tangente de 35 grados por 8 cotangente de 15. ¿Listo? Reorganicemos eso. Bueno, digamos, uy, no, ahí no era. 8 cotangente de 15 grados por tangente de 35. ¿Listo? Listo. Listo, ahí ya está. Bueno, y ahora noten algo, ¿ya acabamos nuestro ejercicio o no? Pues no, porque nosotros lo que hicimos es hallar YX, pero no hemos hallado toda la altura H, que es la que nos están pidiendo. Entonces, H va a ser igual a ¿qué? A ese 8 que teníamos inicialmente de la parte baja, esta de acá, más 8 cotangente de 15 por tangente de 35 grados. ¿Listo? Y nuevamente vuelve y juega. La respuesta es esa claramente, pero el examen va a dar la respuesta más simplificada. En este caso vamos a factorizar el 8. ¿Listo? Entonces el 8 factor de. Voy a factorizar primero lo de acá, lo de la parte derecha. ¿Listo? 8 cotangente de 15 por tangente de 35 grados más 1. ¿Listo? ¿Y el más 1 de dónde viene? De este 8 de acá. ¿Listo? Y listo, esa ya sería nuestra respuesta. ¿A qué nos equivale eso? A que la respuesta acá era la respuesta 3. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Ahí me escuchan? Digan algo. Sí, perfecto, claro. Claro. Sí, señor. Les voy a dar 2 minutitos para que copien eso, ¿listo? Señor.
Ok, listo. Entonces nosotros tenemos nuestro triángulo de la parte de arriba. Nosotros ya hallamos OX, que era lo que nosotros teníamos acá, y ahora tenemos que hallar YX. ¿Listo? Entonces, yo puedo hallar también cotangente, claramente, pero generalmente lo que se suele hacer es que yo dejo lo que no tengo en la parte de arriba. Y lo que no tengo en la parte de arriba, ¿qué es? Cateto opuesto. ¿Listo? Y en la parte de abajo dejo lo que ya tengo, que es el cateto adyacente. Es como la forma rápida, ¿listo? De las relaciones trigonométricas que les había enseñado, opuesto sobre adyacente es tangente, ¿listo? Y como estamos relacionando este lado de acá con este lado de acá, es tangente de 35 grados, ¿listo? Que es justamente lo que hice acá, ¿listo? Dejé mi incógnita arriba y dejé abajo lo que ya tenía, ¿listo? ¿Más dudas, chicos? Ninguna, listo. Entonces copian ahí 2 minuticos y ya vamos al siguiente. Listo. ¿Ya todos copiaron o a alguno le falta por copiar? Bueno, asumo que ya puedo avanzar entonces. Listo. Tengo este siguiente ejercicio. La figura representa la vista frontal de una casa. El cuadrado representado por ADEC es un rectángulo. Ah, qué pena, no es un cuadrado, un rectángulo. El ángulo beta mide 120 y el ángulo alfa mide 30. Sigma es congruente con el ángulo que dice ahí. No alcanzo a ver y tampoco se deja mover. Maldita sea. A ver. Ah, ok. Mide 30 y es congruente con el ángulo sigma. Ok, listo. ¿Y qué me están pidiendo? ¿Cuánto mide el ancho de la casa? Ok. Listo. Entonces para esto vamos a hacer un pequeño triangulito. A ver qué pasó ahí. Bueno, supongamos que ese es el triángulo que nos están presentando. No es que me ha quedado muy bien que digamos. Listo. Entonces, alfa, 30 grados, beta, 120. B y C. Listo. Ahora nos están diciendo que y el ángulo alfa mide 30 grados y es congruente con el ángulo sigma. Pues bueno, independiente de si es congruente o no, es un triángulo y debe cumplir la norma de que todos los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180 grados. Luego, este ángulo también es de 30 grados. ¿Listo? Eso siempre lo cumple todo triángulo, o si no, ese triángulo no existe. Bueno, a partir de eso, entonces nos están diciendo que no, leemos el ancho de la casa. Pero noten que el ancho también viene siendo la medida del lado AC. Listo. ¿Y ahí qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas. Lo que vamos a hacer es mirar si podemos resolverlo por seno o coseno. Entonces, por seno. ¿Qué era lo que les había dicho? Que tengamos dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo. ¿Correcto? En este caso, ángulos los tenemos todos y tenemos un lado que es lo único que necesitamos. Luego podemos resolverlo mediante la ley del seno. Entonces, como vamos a hallar un lado, los lados los vamos a dejar arriba, ¿listo?
Entonces vamos a decir que el lado AB de 4 está relacionado ¿con quién? Con este de acá. No, con el ángulo de 30 grados, que es el que está observando acá. Entonces, vamos a colocar seno de 30. ¿Listo? Que viene siendo igual a ¿cuál? Como este lado es el que estamos hallando, entonces lo vamos a dejar arriba. Vamos a dejar el lado AC, que corresponde a el seno de 120. Pero noten algo, este ángulo no es notable, es difícil de hallar, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero ahí nos lo dan, ¿no? Sí, pero tú estás en un examen, no tienes calculadora, sácame el seno de 120. A eso voy, ¿sí? O sea, lo tienes, claramente, y lo podrías hacer, pero tocaría hallar el seno de 120. Podríamos hallar o hacerlo mediante la ley de sumas y restas de ángulos del seno y del coseno, que no se los mencioné, porque en realidad casi nunca se utiliza. Hagámoslo por ese lado. Vamos a hacerlo por los dos lados, ¿listo? Por el lado que no les enseñé primero y por el lado que les voy a enseñar ahorita, ¿listo? Entonces, el seno de 120, ¿a qué equivale? 120, yo puedo decir que es igual al seno de 60 más 60. O aún más fácil, no, manejémoslo así. Y por ley de sumas y restas de ángulos, les queda tarea para que lo busquen. Esto puede ser equivalente a lo siguiente. El seno del primer ángulo 60 por el coseno del segundo ángulo, que es también 60, más el seno del segundo ángulo, que es igualmente 60, por el coseno del primer ángulo. Por el triangulito, 60, 2, 1, raíz de 3. Entonces, reemplacemos acá todo esto. Seno de 60. Seno es opuesto sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2 por coseno de 60. Coseno de 60 es 1/2 más seno de 60 sobre coseno de 60. Esto queda igual a raíz de 3 cuartos más raíz de 3 cuartos. Y esto me queda igual a 2 raíz de 3 cuartos. ¿Correcto? Listo. Ya teniendo eso, lo voy a dejar acá arriba. Para el examen no es muy útil, digámoslo así, aprenderse eso, porque hay muchas cosas que ustedes tienen que saber para el examen. Entonces la idea es que en la matemática ustedes, entre menos sepan, pero más analicen, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, como consecuencia, AC vendría siendo seno de 120 por 4, seno de 30, que equivale a tener 2 raíz de 3 cuartos por 4 sobre seno de 30. Seno de 30 viene siendo 1/2 por el triangulito. El triangulito que les enseñé. 30 acá, 2, 1, raíz de 3. Y estamos hallando el seno, 1/2. Sí, ahí está bien. Listo. Simplificando, este 4 se va con este 4. Luego me queda 2 raíz de 3 sobre 1/2. Ese 2 está abajo, pasémoslo arriba. Me queda 4 raíz de 3. ¿Y si me dio? Sí, sí me dio. Listo. Y esa sería la respuesta. ¿Listo? Mi lado se mide 4 raíz de 3, que la respuesta sería B. Listo. Entonces, si lo hacemos por el otro lado. Noten que este triángulo, por relaciones de triángulos, cuando un triángulo tiene dos ángulos iguales, también tiene dos lados iguales. Luego yo puedo asumir que este lado de acá me mide 4 metros también. Ya cuando he hecho eso,
Ahora hagamos esto. Partamos este triángulo en dos partes iguales. ¿Listo? De ahí yo puedo extraer un triángulo. Upa, eso no era, no iba ahí. Iba acá, ya. Puedo extraer un triangulito. Ese triángulo tiene 30 grados acá, tiene 4 metros acá, y ese ángulo de 120 lo partí en dos mitades iguales, que es 60. ¿Listo? De ahí, entonces, lo que yo puedo hacer es hallar este lado de acá. ¿Listo? Y ya les voy a decir por qué. ¿O alguien sabe por qué? ¿Alguien ya dedujo por qué estoy sacando este lado de acá abajo, de ese triangulito, de esa mitad de ese triangulito? ¿Ideas? ¿Alguno? Pues es como el de los triángulos especiales, ¿no? El de uno y el doble y el otro por la raíz de 3, creo. Bueno, básicamente, yo estoy hallando ese ladito de abajo, el que está adyacente a 30 grados, porque noten que es esta mitad de acá. Es esa mitad de ahí que voy a llamar X en este caso. Y si yo ya tengo esa mitad de acá, pues yo ya puedo asumir que esta otra mitad de acá también mide lo mismo. Y como mide lo mismo, entonces, cuando yo halle este lado de acá que estoy hallando, simplemente lo multiplico por 2 y yo ya tengo todo lo que tengo acá abajo. ¿Listo? Y para eso lo puedo hacer con una relación muy sencilla. En este caso, como estoy hallando el adyacente, entonces yo voy a utilizar coseno. Coseno de 30, este es X, ¿no? Para hallar mi X sobre 4. Luego, X viene siendo coseno de 30 por 4. Coseno de 30 por el triangulito que ya les había enseñado viene siendo raíz de 3 sobre 2. ¿Si era raíz de 3 sobre 2? No estoy seguro. 30. Esto es 1, esto es raíz de 3, 2, ok. Y estoy hallando el coseno. El coseno es este de acá, raíz de 3, y lo multiplico por 4. Uy, acá posemos problemas. No, ya, no, sí, ahí está bien. Listo. Listo. Entonces, hallé mi lado, que es equivalente a 2 raíz de 3, que equivale a mi X. Pero como estoy hallando todo este lado, entonces eso es equivalente a multiplicar este ladito de X por 2. Lo multiplico por 2 y eso me va a dar 4 raíz de 3, que era lo que ya me había dado por el otro camino, que era este. ¿Listo? ¿Lo notaron? Listo. Y ahí tienen sus dos posibilidades. Y ya, chicos, quedaron varios sin resolver. Interesantes también. ¿No los podrías enviar, por favor? Pero hago eso de una vez. Igual hay un taller por ahí que yo también tengo. Déjese mover, cabrona. No he descubierto cómo mover esta página. Ahorita lo hice, pero no supe cómo. Ya. Pero no se deja copiar. No, creo que eso lo tengo por ahí en una carpeta. Ya se los envío. Sí, no, no se deja. A ver. Listo.